Muy bien, y continuamos entonces con una siguiente actividad que yo sé que ha generado altísima expectativa en todos los participantes. Y este es el Panel Regional de Recursos Humanos con el tema Las nuevas formas de trabajar. Este panel será moderado por María Dolores Franco, directora de Talento Humano de Holcim y directora del capítulo Costa de ADGE. Ella nos presentará a todos los panelistas y estará moderando este espacio. Así que muchísimas gracias. Adelante, María Dolores, bienvenida. Muchas gracias, María Sol. Buenos días con todos. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros panelistas el día de hoy. Nos acompañan realmente tres importantes directivos que compartirán sus experiencias y perspectivas sobre el rol estratégico que tiene recursos humanos en la transformación de los modelos de negocio, la cultura y el estilo de liderazgo que esta era híbrida requiere. Es muy grato para mí presentar a los colegas panelistas. Tenemos a María Elisa Martínez, quien es vicepresidente de Recursos Humanos de Janssen Norteamérica, la división farmacéutica de Johnson & Johnson. María Elisa tiene amplia experiencia en varias empresas multinacionales en la gestión de talento, la estrategia organizacional y la gestión de cambio. Es psicóloga graduada en la Universidad de los Andes y posee un máster en psicología organizacional de la Universidad de Columbia. Bienvenida, María Elisa. Gracias por acompañarnos. Nuestro siguiente panelista es Diego Benson, vicepresidente corporativo de Recursos Humanos de McDonald's Arcos Dorados para Latinoamérica y el Caribe. Responsable de los 20 países en los que la empresa opera en Latinoamérica. Tiene amplia experiencia en diferentes posiciones de liderazgo, consultoría y coaching. Sus especialidades: desarrollo directivo, cultura organizacional, gestión de performance y programas de satisfacción de empleados. Diego es licenciado en psicología con estudios de posgrado en consultoría estratégica y comportamiento organizacional. Bienvenido, Diego. Nuestra siguiente panelista es Lucía Ojeda, presidenta de la Asociación de Gestión Humana del Ecuador, directora corporativa de Talento Humano de Conclina, el Hospital Metropolitano. Posee una amplia trayectoria local e internacional en diferentes sectores de la industria. Tiene gran experiencia en fusiones, adquisiciones y reestructuración de empresas, implementando procesos de transformación cultural y desarrollo de equipos en entornos desafiantes. Lucía es ingeniera comercial y posee una maestría en administración de empresas de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenida, Lucía. Y como comentábamos, hoy vamos a compartir con nuestros panelistas los desafíos y oportunidades de este nuevo entorno laboral. Y quisiera iniciar con el tema de la atracción de talento y el fortalecimiento de la propuesta de valor como empleador. Me gustaría hacerle la primera pregunta a Diego. Diego, ¿cuáles crees que son los beneficios más valorados actualmente? ¿Es el sueldo lo más importante o consideras que ha perdido vigencia? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto y un placer estar aquí en el panel compartiendo con ustedes un poco de la experiencia. Y obviamente empezar con esta pregunta es una pregunta difícil. Yo lo que me propuse cuando Lucía me invitó es, en general, tratar de generar más pensamiento, ¿no? Para que nos vayamos de acá con más preguntas que certezas, que en definitiva es lo que de alguna manera nos estuvo pasando en todos estos últimos meses, años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y generar pensamiento es como pensar distinto. Y de hecho, en esto que tú traes del talento, también pensar a qué llamamos talento, ¿no? Cuando uno habla de talento hoy en las organizaciones, aparece como primera imagen los data scientists, los chief transformation officer, pero me parece que también tenemos que pensar que talento hoy en las organizaciones somos todos, cada uno tiene su talento en particular, y no son lo mismo las organizaciones que piensan que nadie es imprescindible, o las organizaciones que piensan que todo es imprescindible o todos somos imprescindibles. Por eso me parece muy importante que cuando pensemos en el talento podamos pensar en esta doble perspectiva primero que nada, ¿no? Así como también en el COVID, de alguna manera, que terrible lo que aconteció en el mundo a todos,
poder también encontrarle ese lado distinto y positivo. No habrá sido el COVID la vacuna que de alguna manera todos necesitábamos en las organizaciones, en el mundo en general, para abrir los ojos y darnos cuenta de un montón de cosas, como por ejemplo también el talento, ¿no? Uno, en estos días, todos habremos leído sobre el tema de la gran renuncia, ¿no? La gente que deja las organizaciones después de haber atravesado la pandemia y darse cuenta de las cosas distintas. Me gusta más hablar, más que de la gran renuncia, de la gran como concientización. Todos fuimos tomando idea y parte de que la vida es realmente muy importante. Entonces, me parece clave ese tema. Y yendo específicamente a la pregunta que me hacías, creo que hay un montón de beneficios ahora que la gente valora más después de toda esta experiencia. Lo primero que se me ocurre es el tema de salud y bienestar. Claramente, hoy el bienestar que las organizaciones generan a nuestros empleados, a nuestros talentos, es clave, ¿no? Y bienestar en términos de bienestar es bien lograr, malestar es mal lograr. Las organizaciones deberíamos verlo desde ese lugar, y cuando hablo de salud y bienestar es salud física, mental, emocional, y no solamente con programas de pausa activa o de yoga como habitualmente hacemos, sino realmente de integrar la vida a todo nuestro mundo. El segundo punto que creo que es importante como valorado es el tema de cuál es la modalidad de trabajo, ¿no? De cómo trabajamos ahora en las organizaciones, ¿no? El tema del home office, como ya está un concepto perimido. Es decir, hoy la gente ya no plantea el tema de home office, sino que quiero trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento donde esté, simplemente quiero saber qué es lo que necesito hacer y en función de eso armarlo. De hecho, supongo que muchas de nuestras organizaciones, el modelo híbrido, ¿no?, en el que estamos trabajando, 3x2, 3 días en la oficina, 2 días en casa, que en la mayoría de las organizaciones hoy estamos haciendo eso, desde mi perspectiva, habla mucho más ese modelo de las restricciones que tenemos nosotros como compañías y como ejecutivos de recursos humanos, que realmente el deseo de lo que la gente quiere o necesita, ¿no? Ese tema de la agilidad, es decir, vengamos a las oficinas cuando sea realmente necesario, sin estipular el 3x2, el 2x3, para darle realmente mayor posibilidad a la gente de integrar esa vida. El otro tema que me parece importante también es cómo nosotros administramos la tecnología, los datos. Hoy la gente y los talentos valora mucho ese tema, ¿no? De qué manera nosotros tomamos decisiones. ¿Lo hacemos a través de nuestra intuición o realmente trabajamos en tema de los datos como una variable importantísima? ¿Cómo nos comunicamos, ¿no? Es decir, nosotros podemos hablar mucho de la transformación digital, pero si en nuestras oficinas seguimos teniendo de alguna manera carteleras en vez de comunicarnos muy bien, claramente es un despropósito en cómo lo estamos hablando. Debido a que algunos se sonríen porque evidentemente somos varios los que tenemos carteleras todavía a pesar de la transformación digital. Los procesos que nosotros hacemos en recursos humanos hablan de nosotros. Les doy simplemente un ejemplo. Como decía María Dolores, estoy en McDonald's, con lo cual imagínense para nosotros, por ejemplo, los tiempos en donde trabajamos en delivery, cuánto tiempo la comida llega después de que la pedimos, o cuánto tiempo tardamos desde que un auto llega a nuestro automac o drive-thru, es algo que medimos mucho. Sin embargo, cuando uno ve un proceso, por ejemplo, de búsqueda o de selección de empleados dentro de nuestra propia compañía, pueden tardar semanas o meses y claramente hay algo que no machea. Hoy necesitamos que los talentos vean en nosotros que somos ágiles de verdad. Y el último punto que se me ocurre también, María Dolores, en relación a esto de la atracción, es claramente el tema del proyecto y el propósito. Hoy la gente ya no solamente busca trabajo, sino que la gente busca un proyecto que lo satisfaga, que le genere un propósito. Y obviamente estoy hablando de generalidades. En nuestros países de toda la región tenemos situaciones muy dramáticas en términos de empleo, con lo cual hay gente que necesita trabajar, no importa de qué, porque necesita llevar comida a su casa, pero estoy hablando de la gente que también en términos de propósito es clave y clarísimo. Habiendo dicho esto, y para cerrar, claramente el sueldo sigue siendo importante. No es que todo lo que dije antes invalide el tema del sueldo sigue siendo algo muy importante, sobre todo en muchos de nuestros países, en donde el tema de la inflación, el tema de la moneda local empezó a perder un peso terrible. Entonces hay muchísimas compañías, no solamente de nuestra región, sino del exterior, también que contratan a nuestros propios talentos, a nuestros propios empleados, ofreciéndole
una remuneración en dólares o una remuneración un poco mayor a la que nosotros tengamos, con lo cual eso sigue siendo una variable. Creo que esto es, en general, el combo, para decirlo a nombre de McDonald's, que ayuda al tema de la atracción. Excelentes reflexiones, sin duda, Diego. Si bien es cierto, el salario sigue estando vigente, por supuesto, el bienestar, la flexibilidad, el propósito y la coherencia en la toma de decisiones son cruciales para atraer talento en esta nueva era, ¿no? Pasando más bien a la rotación y a la retención de talento, me gustaría, Lucía, hacerte la siguiente pregunta. Hay puestos como ventas, programación digital, data analytics, que son difíciles de conseguir y de alta rotación. ¿Será que la rotación está muy ligada al puesto y debemos resignarnos a que son puestos de alta rotación? ¿O podemos hacer algo al respecto? María Dolores, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerte a ti por facilitar este panel. Y quiero mandarles un caluroso saludo a María Elisa, a Diego, dos amigos de los que quiero y aprecio y admiro muchísimo, con quienes tengo una historia desde hace por lo menos 15 o 20 años, cuando nos conocimos en un banco en el que trabajábamos juntos hace muchos años, y después la vida nos llevó por otros destinos, otros caminos, pero que siempre hemos estado en contacto, y el cariño. Así que no saben el gusto que tengo hoy de compartir tablas con un tema tan relevante como es el talento humano. Gracias por estar aquí. María Dolores, sobre tu pregunta, a ver, yo creo que lo primero que nosotros deberíamos preguntarnos es qué es una alta rotación. Y en las dos conferencias anteriores que hemos hablado sobre el tema de data con tanta vehemencia, es importante hacer primero el análisis de cómo compara la rotación en nuestra propia industria, porque a ratos pecamos nosotros de decir, no, la rotación está altísima en los vendedores de mi empresa, y eventualmente puede estar alta, y comparada con qué. La primera pregunta es comparada con qué. Entonces, creo que hoy hay varias herramientas, hay la parte de Human Capital Management, ERPs de recursos humanos, que nos permiten hacer estas comparaciones, Qualtrics para comparar con tu propia empresa, etcétera. Y una vez que nosotros realmente estemos claros de que la rotación sí está alta, digamos, ya podamos implementar eventualmente planes de acción. Ahora, habiendo dicho eso como un punto o como una nota independiente, yo creo que sí hay roles que por su naturaleza tienen una rotación más alta que otros. Y no quiero decir que las empresas lo tenemos que asumir, porque sí tenemos una gestión que hacer, pero también hay que aceptar que eso es una realidad. A ver, yo lo que te diría es, en primer lugar, partiendo de la premisa de que sí hay cargos con alta rotación, lo primero que tenemos que hacer, y al punto de Diego, que Diego mencionaba hace un momento, creo que lo primero es que tenemos que asegurarnos que el propósito de la empresa está claro, que los equipos entienden que su rol es parte de algo más grande, y que ellos han logrado aterrizar que lo que hacen conecta con el propósito de su empresa, y que esa empresa también conecta con algo más grande, que es un tema de sostenibilidad, que es sobre todo que para las nuevas generaciones es algo absolutamente relevante ahora. Entonces, todos queremos ser y sentir que somos parte de algo más grande. Entonces, creo que eso es algo que sí tenemos que gestionar. En tecnología específicamente, la rotación es el modus operandi. Y lo que yo te diría para el caso de los talentos digitales o los científicos de datos, tal vez una opción es administrarlos por proyectos. Y con esto no estoy diciendo que les ofrezcamos un contrato eventual o por proyectos. Estoy implicando que les ofrezcamos, obviamente, un contrato que les dé estabilidad, pero que los gestionemos por proyectos, porque lo que tenemos que entender es que el cambio, el desafío, la reinvención es inherente a su cargo y a su generación. Entonces, tal vez eso sí es algo que nosotros como líderes podemos gestionar y podemos anticipar
para estos cargos y para estos talentos. La semana pasada escuchaba en un panel de unos colegas en México, unos colegas de recursos humanos de México, y ellos mencionaban que los millennials hoy cambian de 14 a 16 veces de trabajo, no de retos, de trabajo. No sé si eso sea data factual o no, pero me llamó muchísimo la atención y me quedé realmente preocupada. Ya sabía que la rotación iba a ser alta, pero era la primera vez que yo veía un dato numérico que ya lo habían medido por lo menos en México. Y yo creo que el punto aquí está en cuál es la experiencia que nosotros le queremos dar a nuestros colaboradores y le podemos dar a nuestros colaboradores para minimizar el tema de la rotación. Pero ciertamente sí hay cargos que son inherentes. No, muy relevante, Lucía, lo que nos compartes, realmente cifras que tampoco las tenía en el radar, ¿no? Son bien altas, pero es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y definitivamente será clave el conectarlos con el propósito y con algo superior, pero también hacer de sus proyectos y de su trabajo algo que genere retos continuos y que los conecte con su desarrollo también, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, el tema del estilo de liderazgo, que sin duda también es súper relevante en este nuevo entorno en el que vivimos, en este entorno híbrido, ¿no, verdad? María Elisa, me gustaría preguntarte, ¿qué características de liderazgo se han vuelto imprescindibles y cómo desde recursos humanos podemos apoyar a los líderes a que fortalezcan dichas características? Gracias, María Dolores, y de nuevo también gracias por la invitación, un honor estar aquí con ustedes, un placer compartir con Diego y con Lucía, que nos conocemos hace tantos años y a Diego no lo veía hace por lo menos una década que no te veía, así que un placer estar aquí juntos. María Dolores, gracias por la pregunta, y yo me quiero referir a algo que Diego dijo en su intervención, y es todo este tema de la modalidad del trabajo. Entonces, no es sorpresa para nosotros. Veníamos hablando de temas de flexibilidad que son cada vez más importantes, trabajo remoto, y todos hemos leído que COVID no trajo nuevas tendencias, sino aceleró tendencias que ya estaban en pie y que veníamos discutiendo y trabajando desde hace muchos años. Entonces, el trabajo híbrido que muchas empresas han adoptado, definitivamente sí trae consigo unas implicaciones para la cultura, la organización y definitivamente para los líderes que son los que al final moldean esa cultura. Para mí, el tema de trabajo híbrido tiene un tema subyacente y es el tema de la justicia y la equidad en el trabajo. Si ustedes se ponen a pensar, cuando estábamos todos en la pandemia, bueno, uno podría comentar que todavía estamos en pandemia, pero cuando todos estábamos en las casas 100%, el Zoom en realidad fue un gran ecualizador, niveló la cancha de juego, todos nos vemos en las mismas cajitas, con el mismo tamaño, te podemos poner fondos que hacen que nos veamos inclusive similares, ya ven el mío es de Johnson & Johnson, y Johnson inclusive nos dio unos fondos que nos permitían vernos igual. Entonces, eso trajo grandes beneficios en términos de equidad, todo el mundo digamos que estaba jugando con las mismas condiciones. Cuando nos movemos a un trabajo híbrido, eso significa ciertos días en la oficina, la combinación entre remoto y presencial. Entonces, para mí eso tiene una prueba importante en términos de equidad e inclusión. ¿Por qué? Porque hay gente que puede estar mucho más tiempo presencial, hay gente que prefiere o no puede estar todos los días en la oficina ahora por temas digamos, de la casa y otras ocupaciones que tienen que hacer. Entonces, yo creo que la implicación para los líderes es el trabajo híbrido trae muchos beneficios, pero implica que necesitamos ser muy intencionales para asegurar que no se crean ciertas condiciones de inequidad. Entonces, cuando hay estas dos situaciones pasando, todos estado en reuniones donde hay gente presencial y hay gente virtual. Y creo que todos sabemos que después de 15, 20 minutos se nos olvida la gente virtual y estamos con la gente presencial. Todo con buenas intenciones, inconscientemente no dejamos hablar a los virtuales se pierden la mitad de la conversación de los que están en persona y al final eso comienza a generar ciertas inequidades
en el sistema. Entonces, el gran riesgo es que se creen estas categorías de grupo 1 de mejor clase y el grupo 2 de segunda clase. Entonces, cuando yo hablo de intencionalidad me refiero a dos cosas. Uno, tiene que haber procesos, políticas muy claras de cómo se va a recompensar, cómo se van a promover, qué consecuencias va a haber. Entonces, políticas muy claras, que la promoción, la compensación sigan basados en hechos y datos y no en el tiempo en que pasa la persona en la oficina, si me perdí ciertas conversaciones o no. Entonces, los líderes tienen que intencionalmente generar espacios donde todo el mundo se sienta incluido, y no porque me encontré contigo en el hall, tuve una conversación clave y la persona que se quedó en la casa se perdió de la conversación. Entonces, todo esto con las mejores intenciones, pero inconscientemente se crean esas inequidades. La otra es, los líderes tienen que pensar en verdaderamente cuál es el tipo de trabajo que genera valor haciéndolo en persona y cuál es el tipo de trabajo que no se requiere. Entonces, cuando entramos a la oficina es para generar valor. En reuniones hay, todos sabemos, es a lo mejor donde hay que hacer brainstorming, donde hay que crear cosas nuevas, donde hay que innovar, a lo mejor es mejor estar en persona, pero no tiene ningún sentido decirle a los empleados 3 días en la oficina para que vengan a conectarse en Zoom. Eso crea un completo, digamos que descompromiso de la gente, baja el nivel de engagement de las personas. Entonces no hay que confundir productividad con tiempo en la oficina. Y verdaderamente saber que cuando se quieren perseguir objetivos, los objetivos, si se logran o no, independientemente de si la persona está en la oficina o no y se lograron los objetivos, eso es lo que se debe recompensar. Entonces yo creo, para finalizar, yo creo que estamos yendo hacia un mundo híbrido. Y compañías, hemos visto algunas compañías han declarado que 100% en la oficina. Yo creo que esas compañías van a terminar perdiendo talento. Hay compañías que han declarado 100% remoto, ya veremos eso cómo funciona. Yo personalmente pienso que el mundo del trabajo es híbrido y vamos a tener que ser muy intencionales en cómo manejamos esa dinámica, especialmente con esa intersección entre diversidad e inclusión. Las mujeres pueden preferir tener más flexibilidad que los hombres. Y si estas políticas híbridas terminan castigando a un grupo o al otro, entonces ahí es donde yo me refiero a la importancia de la intencionalidad. No, definitivamente, María Elisa, sea el liderazgo más inclusivo, ¿no? ¿Verdad? Que tome en consideración estos diferentes estilos también de trabajo y de colaboración que ahora existen, ¿no? Y que lo pueda combinar en los procesos de la compañía, en los procesos de gestión de los equipos. Serán cruciales para que compañías puedan transformarse, innovar y en este ambiente cada vez más VUCA en el que vivimos, ¿no? Bueno, retomando ahora el tema de la propuesta de valor para los empleados. Estamos seguros, decíamos, que en este tipo de entornos tan desafiantes, las empresas que realmente prosperen, se transformen, serán las que cuenten con el mejor talento y con equipos súper comprometidos, ¿no? Y en este sentido, me gustaría, Diego, que nos puedas comentar, ¿cuáles crees tú que son los mayores diferenciadores a la hora de atraer y cuáles son las cosas que nos diferencian a la hora de retener talento? Porque es la manera como podremos competir en el mundo laboral, ¿no? Si me permitís, antes algo que me hizo pensar María Elisa, que hace mucho que no la veía, casi igual María Elisa, en relación a esto de poder realmente tener un liderazgo inclusivo y un liderazgo que pueda pensar en todas las características, ¿no? Escuchamos muchísimo durante toda esta pandemia el tema de estamos todos en el mismo barco, ¿no? Es decir, esto de la pandemia, y María Elisa nos contaba, el tema de los mismos cuadraditos. Y la verdad es que a mí me gusta distinguir eso, porque en definitiva no estábamos todos en el mismo barco, estábamos todos en la misma tormenta, pero en barcos bien diferentes. No es lo mismo la gente que estaba con su única preocupación en términos de qué background le poníamos en el Zoom o si la conexión estaba bien, a la gente que de alguna manera estaban 4 o 5 personas en un mismo ambiente y no podían hacer porque estaban los niños en las clases, los otros ahí, con lo cual me parece clave el tema de cuando hablamos de inclusión y de diversidad, no es solamente un tema de género, no es solamente un tema de edad, es un tema también de poder entender y que que nuestros privilegios no nublen nuestra empatía, ¿no? Es decir, me parece que muchas veces, y nosotros como profesionales de recursos humanos tenemos que tener muy en cuenta
eso, que nuestros privilegios no anulen la empatía con todo el resto de nuestros empleados. Habiéndote dicho eso, me parecía interesante como comentario a partir de lo que decía María Elisa. Yo creo que hay 3 o 4 cosas que tenemos que considerar. Primero, a mí me gustaría como empezar a desterrar el concepto de retención, ¿no? Es decir, si seguimos pensando en la retención, la metáfora de la retención es nos encierran en una habitación, cierran la puerta con llave y se comen la llave. Y a nadie le gusta estar retenido. Obviamente, en las organizaciones lo hacemos más lindo, ¿no? Decimos, bueno, te vamos a dar un long-term incentive, te vamos a hacer un máster y tenés que darte 2 años, pero en definitiva el concepto es parecido y creo que tenemos que empezar a salir de ese concepto y dejar de retener a la gente y trabajar mucho más en el concepto de la fidelización. Así como cuando nosotros hablamos de los clientes, que fidelizamos a los clientes, bueno, nosotros también tenemos que fidelizar a la gente con la que queremos trabajar y que la puerta, en la metáfora que dije antes, esté abierta y el que quiere quedarse es porque quiere realmente y el que quiere salir, nosotros debemos ayudarlos a salir. Lo peor que le puede pasar a una organización, es algo que siempre me queda muy presente, no es que la gente renuncie y se vaya, es que la gente renuncie y se quede. Y hay muchísima gente en las organizaciones que han renunciado de alguna manera mentalmente y siguen estando porque no pueden irse, porque nosotros mismos generamos esa retención que es absolutamente nociva desde mi punto de vista para las compañías. Por eso me parece importante cambiar ese concepto e ir al tema de la fidelización. Por otro lado, también me parece que hablabas de la propuesta de valor del empleado, y ahí también me parece que hay una tarea que deberíamos hacer o preguntarnos nosotros mismos, si deberíamos seguir llamando propuesta del valor del empleado. Me parece que el concepto empleado empieza a ser un concepto poco atractivo, es decir, sobre todo para las nuevas generaciones. El concepto de empleabilidad o de ser empleado está asociado más a estar esclavizado, a no tener la libertad, a un montón de otras cosas, con lo cual me parece que tendríamos que empezar a pensar más en cuál es el People Value Proposition, ¿no? La propuesta de valor de gente, no de empleados, y eso te abre una perspectiva mucho, mucho más grande, en donde incluimos también a toda la gente que forma parte de nuestra compañía, proveedores, clientes, etc. Y poder hacer una propuesta de valor muy clara, concreta y simple. Les doy a modo de ejemplo la que nosotros definimos hace un tiempo, y no para que lo tomen de ejemplo, sino simplemente para vean qué simple que es. Nosotros planteamos la propuesta de valor de la gente con 3 Fs, que es Flexibility, Future y Friends. Básicamente le damos o brindamos a nuestra gente flexibilidad para que pueda no solamente trabajar, sino hacer lo que tenga ganas en su vida. Le garantizamos o tratamos de contribuir a su futuro, no solamente con un plan de carrera dentro de nuestra compañía, sino garantizando que su paso por nuestra organización le va a servir en su futuro, haga lo que haga o decida hacer lo que decida. Y el tema de Friends, o no, un ambiente amigable, le va a permitir poder tener ese bienestar del transitar con nosotros. Es sencilla, es clara y es lo que nosotros trabajamos mucho para poder ofrecer. Y en términos esto también de la fidelización o de la no retención, y algo mencionaba Lucía, ¿no? Es decir, quizás tenemos que empezar a pensar en que el talento no debe ser exclusivo para cada una de las compañías. ¿Por qué pensar en que el talento solo tiene que trabajar para mí? Cuando en realidad podemos empezar a pensar que el talento fluye por las organizaciones, y hay proyectos que estarán con McDonald's, hay proyectos que estarán con Johnson, hay proyectos que estarán con cualquiera, y nosotros como compañías deberíamos poder hacer que eso fluya. Y la pandemia también nos dio como algunas pistas de eso. Como ejemplo, nosotros durante la pandemia estuvimos prácticamente cerrados en nuestros restaurantes en muchos países durante 20 meses y teníamos un montón de empleados. Y sin embargo, había otras industrias, la industria del supermercadismo o la industria del software, que necesitaban más, o la de los delivery, que necesitaban más gente. Y lo que hicimos fueron convenios en donde nuestra gente, en ese periodo de pandemia, fueron a trabajar con ellos. Y no que renunciaron y se los pasamos, sino que hicimos algunos convenios en donde facilitábamos ese fluir de los talentos. Quizás es una manera nueva también que nosotros deberíamos poder pensar, ¿no? Súper relevante lo que nos compartes, Diego. Realmente
innovador completamente este fluir de los colaboradores en diferentes industrias, ¿no? Enriquecedor realmente la experiencia que han vivido ustedes en pandemia. Y sí, debemos de quitar, coincido contigo completamente, las palabras retener de nuestro vocabulario, fidelizar como los clientes, me parece el término adecuado. Seguro que con esto nos llevamos muchos insights para construir una propuesta de valor diferenciadora, ¿no? Otro tema súper relevante en esta época es cómo invertimos, obviamente, eficientemente los recursos que tenemos, ¿no? Y una de las inversiones que hacemos siempre es en el desarrollo de nuestros equipos. En este sentido, Lucía, me gustaría que nos compartas cómo ves tú esta contradicción entre la inversión que hacemos las empresas al momento de contratar y al momento de desarrollar, porque muchas veces contratamos a las personas por sus fortalezas, pero luego invertimos en desarrollo por algo que no son tan fuertes, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos esta dicotomía? Es muy cierto lo que mencionas, Mariado, pero antes de contestar la pregunta, quería simplemente compartir con la audiencia que nosotros en pandemia, yo trabajaba en una compañía automotriz, y lo que hicimos fue precisamente inventarnos un modelo conjuntamente con otra colega, donde los mecánicos automotrices de esta empresa fueron a trabajar como personas en la planta para hacer detergentes, porque obviamente nadie en pandemia quería comprar un carro, pero todos querían comprar productos de limpieza. Nadie en la vida se hubiera podido imaginar que una persona del sector automotriz iba a querer trabajar o iba a poder trabajar con personal prestado en dos industrias tan distintas. Pero es cuestión de inventársela y en querer colaborar y los trabajadores felices, porque además trabajaste mucho en su empleabilidad. Y fíjense que después nosotros tuvimos que hacer una reestructuración muy, muy lamentable y muchos de ellos terminaron trabajando en la planta de esta empresa. Pero bueno, eso es otra historia para un café después. Con relación a tu pregunta entre la contradicción de que nosotros contratamos por fortalezas y desarrollamos por debilidades, Mariado, a ver, ¿qué te digo yo? La primera reflexión que yo tengo es que en términos de contrataciones es cierto lo que tú mencionas. Por ejemplo, en empresas de consumo masivo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? El de Unilever se quiere traer al de Procter y viceversa. El de JP Morgan quiere contratar al de Citi y viceversa. El de Rappi quiere contratar al de Uber y viceversa. Y cuando finalmente logramos contratar a ese recurso tan deseado de la competencia, ¿qué es lo que nos pasa cuando lo incorporamos? Tratamos de moldearlo a cómo se hacen las cosas aquí, en lugar de eventualmente darle un periodo, y no sé cuál es ese periodo, 3 meses, 6 meses, 1 año, qué sé yo, para sacar todo ese millaje de lo que trae la persona por las fortalezas por las cuales yo lo traje. Suena un poquito absurdo cuando lo pongo, digamos, de esa manera tal vez un poquito extrema, pero nos sucede así. No aprovechamos las fortalezas y eventualmente lo que tratamos es de mostrarle cómo él o ella no conoce nuestra cultura y mostrarle cómo está equivocado. Entonces, creo que ahí hay un punto de reflexión y nos perdemos y desaprovechamos esas fortalezas y ese talento que trajimos y que nos costó tanto y que casi que era aspiracional traer. Ahora bien, en cuanto a la reflexión de si contratamos por fortalezas y desarrollamos por debilidades, creo que también hay que entender que son dos momentos distintos en el ciclo de vida del empleado y eso, digamos, hay que tenerlo claro. Sobre el desarrollo, lo que yo puedo mencionar, Mariado, es que el tema de las fortalezas y el tema de las debilidades creo que son también relativas en el contexto de la estrategia, en el contexto del modelo de negocio y por lo tanto de la necesidad que tienen cada una de las empresas. Y tal vez aquí voy a poner un ejemplo nuevamente simplista. Un líder participativo.
decir que alguien es outgoing o que es extrovertido y tal. Tal vez puede ser una fortaleza cuando esté trabajando con un CEO, con un CEO también extrovertido, que cuando está construyendo equipos, etc. Pero probablemente no es una fortaleza cuando están huyendo de un incendio, porque ahí lo que tiene que hacer es seguir instrucciones, estar calladito y obedecer. Ser orientado al detalle. ¿Es una fortaleza o es una debilidad? Yo creo que depende de para qué. Ese es el punto en el que quiero enfatizar sobre el tema del desarrollo, que nuevamente es un tema situacional y hay que entender muy bien el contexto. Y que la brecha solamente importa hasta el momento en el que tú lo lleves a paridad de cómo está el resto de la organización. Creo que el mensaje no es cuando hay brechas, lo importante es, o el esfuerzo es que la brecha se va a convertir en una fortaleza. O sea, sería ilógico y utópico pensar que vamos a lograr eso. El mensaje es, trabajemos y apalanquémonos en las fortalezas de nuestra gente, porque nunca una debilidad va a convertirse en una fortaleza. Y por otro lado, creo que cuando estamos hablando de desarrollo, hay varias avenidas que nos están conduciendo también al desarrollo y hay que entender que hay el desarrollo individual, el desarrollo organizacional y que hay, digamos, muchos temas en juego y muchos actores también en juego. Yo soy creyente que uno tiene que liderar su carrera y uno tiene que hacer su plan individual de desarrollo, pero también las organizaciones tenemos un rol muy importante que jugar, porque eso de que tú eres de quien se crea tu futuro y tal, es cierto hasta un punto. Nosotros ahora estamos trabajando muy fuertemente en transformación digital, pero eso es una necesidad de la compañía y nosotros como empresa tenemos la obligación de formar a nuestros empleados en esas competencias, en ayudarles a cambiar el mindset de pensamiento digital, etcétera. Entonces, digamos, hay varios temas en juego, la avenida del desarrollo individual, del desarrollo organizacional. Entonces, hay que ver muy bien en qué momento del ciclo de vida está el empleado, en qué momento está la organización y contextualizar todos estos puntos. Finalmente, yo creo que es importante reflexionar en términos de desarrollo si nosotros estamos comprando o desarrollando talento, que no es un tema tampoco blanco o negro, si yo contrato o desarrollo talento. Todo el tema de build or buy talent. Yo diría que lo ideal es tener un balance entre contrataciones externas y desarrollo interno. Y nuevamente, ¿qué porcentaje de contrataciones, qué porcentaje de desarrollo? Depende de la empresa, depende de la estrategia, depende de muchos factores, pero el balance va a ser relevante. Gracias, Lucía, qué valioso tus aportes. Realmente es un tema súper desafiante, ¿no? El saber cuándo atraer y cuándo desarrollar internamente, ¿no? ¿Verdad? Y cómo liberar el mayor potencial en los equipos, ¿no? Esa diversidad de fortalezas que tienen los equipos, como bien mencionabas, y a cada cual más bien desarrollarlo y potenciarlo en lo que tiene más fuerte, ¿no? Es tal vez una forma eficiente de crear equipos que en conjunto alcancen su máximo potencial, sin duda alguna. Bueno, y otro de los temas fundamentales y que estamos hablando constantemente ahora es la cultura empresarial, la cultura digital, ¿verdad? María Elisa, ¿qué están haciendo las organizaciones, en tu experiencia, qué están haciendo las organizaciones para manejar el desafío de fortalecer esta cultura digital? Pero sin perder el lado humano, ¿no? Y el compromiso y el sentido de pertenencia. ¿Qué podemos hacer desde recursos humanos para acelerar estos cambios culturales y manejarnos en este entorno híbrido en donde tenemos que fortalecer mucho las habilidades digitales, pero no podemos perder tampoco de vista lo humano, ¿no? Sí, María Dolores, mil gracias. Yo lo que diría es el tema digital, el tema de inteligencia artificial,
está influyendo en todos los segmentos, en todos los sectores, en todos los espacios. Esa es la nueva manera de trabajar. Yo no creo nunca, hay algunos artículos que dicen que entonces esto va a reemplazar al humano. Yo creo que va a haber nuevamente, es un híbrido entre las dos cosas. Entonces, yo quería compartir un par de ejemplos del sector de la salud, porque a veces siento que con los ejemplos se aterrizan las ideas, es más fácil entender. Entonces, claro, yo estoy en una empresa del sector de la salud y nuevamente COVID aceleró muchas de las tendencias y conversaciones que se venían teniendo en términos de cómo interactuar de manera diferente con nuestros diferentes interlocutores. Entonces, para darles un par de ejemplos, cuando la pandemia arrancó, nosotros veníamos, antes de que arrancara, hablando de cómo es esa nueva interacción, por ejemplo, con médicos. Entonces, nosotros tenemos una fuerza de representantes de ventas que habla con médicos y especialistas. Cuando la pandemia arrancó, no había más opción que rápidamente irse al tema de una interacción digital con los médicos. Los médicos, a su vez, se fueron a una interacción digital con los pacientes, con telemedicina. Y telemedicina se venía hablando por muchos años, pero COVID lo aceleró porque ya era la única opción de verdaderamente mantenerse un paciente en tratamiento, un diagnóstico, etcétera. Entonces, nosotros muy rápidamente nos volcamos hacia el tema de interacción digital con médicos, pero más que eso, comenzamos a invertir en temas de inteligencia artificial para mapear el comportamiento de los doctores. Entonces, el representante de ventas va relativamente con un mensaje bastante estándar al médico de nuestros productos, medicamentos, etcétera, pero con inteligencia artificial lo que se está haciendo ahora es mapear los comportamientos de ese médico, dónde hace clic cuando entra a una página, qué tipo de preguntas hace. Entonces, con eso podemos nosotros perfilar el doctor y decir cuál es su área de interés y comenzar a tener una conversación mucho más customizada a los intereses del doctor. Por otro lado, con inteligencia artificial, también estamos comenzando a predecir qué tipo de doctores son los que van a terminar recetando nuestros medicamentos. Entonces, un representante de ventas que tiene el plan tradicional de visitas, no sé, voy a inventarme un número, 500, entonces ahora con inteligencia artificial estamos diciendo, enfócate en 150 doctores, porque estos son los que, de acuerdo con el comportamiento que han tenido, son los que con mayor probabilidad van a terminar recetando nuestros medicamentos. Entonces, eso es un ejemplo de esa interacción con los doctores. El otro ejemplo es la interacción con los pacientes. Entonces, el sector de la salud se está volcando de tener una visión de producto a tener una visión de paciente, poniendo el paciente en el centro y tratando al paciente como un consumidor. Y ahí viene todo el tema digital. Entonces, Diego está en este sector más del consumidor, etcétera, pero bueno, y los bancos también son muy buenos con eso, así que nosotros sabemos eso también, pero el sector de la salud está un poco rezagado en ese tema. Ahora, el paciente, al ser tratado como un consumidor, se le ayuda a identificar cuál es el mejor tratamiento. Con inteligencia artificial estamos identificando qué tipos de pacientes son los que interrumpen tratamiento y cómo logramos que no interrumpan tratamiento para que sigan mejorando y sigan con el medicamento. Entonces, eso les da dos ejemplos de cómo la interacción va cambiando y cuáles son las repercusiones en la fuerza laboral. Entonces, no es que ya no necesitemos representantes de ventas. Hay un impacto cualitativo y hay un impacto cuantitativo en la fuerza laboral. Cualitativo se necesita un representante de ventas diferente, que sepa interpretar data, que se sienta cómodo con temas digitales, que sepa, que entienda cómo la data influencia decisiones que va a tomar con los siguientes doctores, los siguientes clientes. Hay un cambio, hay una emergencia de nuevos perfiles. Entonces, de pronto no necesitamos tantos representantes de ventas y comienzan a emerger perfiles como especialistas de reembolso, que le ayudan al paciente a saber cómo navegar el sistema de salud. El sistema de salud en muchos de nuestros países y en muchos países del mundo es de una complejidad absoluta.
Entonces, ¿quién le ayuda? Estos nuevos perfiles le ayudan al paciente a navegar todo el sistema de reembolso. Le ayudan, estamos también teniendo enfermeras navegadoras que ayudan al paciente a entender su enfermedad, cuáles son los síntomas, qué síntomas va a sentir cuando arranca tratamiento. Entonces, como se dan cuenta, desde el punto de vista cuantitativo, a lo mejor ya no necesitamos tanto el perfil tradicional, ni el volumen de representantes que necesitábamos, porque el representante a lo mejor llega en las primeras interacciones con el doctor, pero luego entran todos estos nuevos agentes de soporte que son los que ayudan al paciente a entrar en terapia y sobre todo continuar en la terapia. Porque inclusive en muchas estadísticas que nosotros tenemos, ustedes se van a asombrar, pero llega hasta 40% de los pacientes a los que se les receta no continúan el medicamento, no continúan el tratamiento porque es tan compleja la navegación que simplemente prefieren no continuar. Entonces hay un cambio en la fuerza cualitativamente y un cambio cuantitativo en los perfiles, pero nunca hay un reemplazo de esa fuerza laboral humana y más bien es un complemento. Entonces, se influencia el tipo de perfiles que van a comenzar a emerger y se influencia el tipo de los cargos que van a existir y se van a reemplazar unos por otros, pero nunca se van a reemplazar completamente. Entonces, de pronto, esos dos ejemplos les da a la audiencia una muy buena idea de cómo el tema digital afecta a la fuerza laboral y obviamente la cultura y cómo se recompensa y los modelos de negocio que van a existir en las compañías. No, es súper interesante, María Elisa. Realmente estamos como entrando en un mundo híbrido y las oportunidades más bien de interacción, de conexión y de hacer cada vez más eficientes los procesos y la experiencia de los consumidores o de los, en este caso que mencionabas, de los pacientes, es lo que va a primar, ¿no? ¿Verdad? Pero sin duda alguna, la parte humana o el factor humano, las emociones todavía no se logran hacer de forma digital, ¿no? Entonces, los sentimientos y emociones, como nos decía Lucía esta mañana, están allí y debemos más bien de lograr fortalecer esa conexión humana con la ayuda que lo digital nos trae, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas del público y quisiera hacer la primera. Aquí me han pasado algunas preguntas y dicen, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo se puede transformar o alinear el proyecto y propósito de vida de las organizaciones con el de los colaboradores? Y tal vez allí, no sé, Lucía, si puedes empezar y si Diego o María Elisa nos pueden complementar, pero es una pregunta interesante. Gracias, María Dolores. A ver, yo creo que tal vez una manera de alinear los propósitos individuales con los de la organización, nuevamente, es manteniendo esas conversaciones, no solamente a nivel del intelecto, sino a nivel de las emociones, como lo conversábamos ahora en la mañana. Yo creo que por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, si yo le pregunto a una enfermera cada mañana para qué viene a su hospital, yo estoy segura que ella no me dice porque vengo a cumplir mi turno de 8 horas. Estoy segura que ella me dice porque vengo a cuidar a mi paciente, o probablemente me dirá porque vengo a salvar una vida. Y esas son las cosas que seguramente, digamos, cada vez que ella se despierta y tiene que dejar a sus hijos del colegio o a su familia o a sus padres a cargo de alguien más, hay ese propósito mayor que es el que, ese motor que es el que le mueve a esa enfermera, que seguramente tiene que pasar muchas, digamos, situaciones, pero que es la que la hace feliz. Y entonces, digamos, es un ejemplo de la vida diaria que me viene ahora a la mente de una alineación entre lo que uno hace cada día versus un propósito mayor, que en este caso es salvar una vida, que no es un tema menor y que lo tengo tan a flor de piel a propósito de la pandemia.
súper conectado ahí el propósito de la empresa y el propósito o lo que le mueve a la persona, ¿no? No sé si Diego o María Elisa quieren complementar en algo en este sentido. No, me parece, a ver, que claramente también lo que tenemos que entender es que no todos tenemos el mismo propósito. Y es importante también conocer el propósito que cada uno de nuestros empleados tiene. Para algunos, el propósito de su trabajo es realmente ganar dinero como para poder irse de vacaciones. Para otros, el propósito del trabajo es ayudar a la gente, salvar una vida o lo que fuera. Entonces, como primera cosa, me parece importante no solamente generalizar, sino también entender el propósito de cada uno para que cada uno de nosotros nos podamos levantar a la mañana y con muchas ganas y entusiasmo hacer lo que tengamos que hacer. Pero paradójicamente, también en este linkeo entre el propósito, cada vez más las empresas somos transparentes en el sentido de realmente cuál es nuestra intención y nuestro propósito en el mundo. No es lo mismo ser o focalizarse en ser la mejor empresa del mundo o ser la mejor empresa para el mundo. Y eso ya te conecta de una manera distinta. Lo mismo que los líderes. No es lo mismo ser el mejor líder del mundo o ser el mejor líder para el mundo o para nuestra gente. Entonces, tratar de pensar en grandes valores en donde la gente realmente pueda conectar y sentir que lo que realmente nosotros decimos como compañías tiene que ver con la realidad, porque lo peor que le puede pasar a las compañías, y eso cada vez es, por eso digo que somos más transparentes, es que nosotros digamos una cosa y después en la práctica hagamos otra completamente distinta. Gracias, Diego. Lo último, yo estoy de acuerdo con Lucía y con Diego, lo último que yo agregaría ahí para no repetir es este concepto de las organizaciones tienen que manejar diferentes escenarios porque tienen diferentes perfiles. Creo que un solo propuesta de valor a lo mejor le habla a un segmento y no le habla a los demás. Entonces, poder trabajar con diferentes escenarios donde le hablen a los diferentes segmentos de la población que tienen es súper importante. Lo otro es cómo co-crear con los empleados y cómo apoyarse nuevamente en estas herramientas digitales para oír el sentimiento de los empleados. Yo creo que estas encuestas de clima que las organizaciones hacen una vez al año, para mí personalmente siento que ya son un poco pasadas de moda. Yo siento que necesitamos una cosa mucho más rápida, mucho más inmediata, donde podamos sentir el pulso de la organización constantemente y poder tener la flexibilidad de ir adaptando. Pero yo estoy de acuerdo con Diego en términos de hay que manejar diferentes escenarios y diferentes segmentos sin que eso quiera decir que son diferentes valores. Hay un set de valores, pero tenemos que hablarle a diferentes poblaciones en la compañía. No, muchas gracias, María Elisa. Hay otra pregunta que nos hace aquí el público y dice, ¿qué indicadores se pueden implementar en la organización para alinear a los líderes, logrando que sean inclusivos, equitativos, intencionales y que creen valor? Hablando del estilo de liderazgo. María Elisa, tú contestaste la pregunta del estilo de liderazgo. ¿Qué indicadores pueden implementar las organizaciones? Y después Diego o Lucía nos complementan, ¿ok? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es comunicar expectativas. ¿Qué es un líder en una organización A o B o C? ¿Qué se entiende por un líder exitoso en esa organización? Y luego medirlo, porque todos sabemos que lo que no se mide no se hace. Entonces, dentro de esas métricas puede existir inclusión. ¿Y qué entendemos por inclusión? ¿Qué tipo de líder es un líder incluyente? Temas de diversidad, por ejemplo, que ahora son tan importantes. Y aquí en Estados Unidos el tema de qué tanta representación hay de los diferentes segmentos. Y cuando una vez se tienen esas métricas, vuelvo al tema de tener un pulso constante más inmediato. Inclusive aquí en Johnson estamos haciendo trimestralmente, hacemos un scorecard y los líderes reciben su scorecard trimestral de cómo les está yendo en temas de inclusión, en temas de diversidad, y ellos pueden ir modificando. Este trimestre me fue también, estoy oyendo la voz de mis empleados y voy modificando. Pero lo más importante es
arrancar con cuál es la expectativa, este es el estándar, y luego medirlo, que a veces comunicamos estándar, no lo medimos y es como si nada pasara. En el momento en que comenzamos a hacer a la gente responsable por ese estándar, la cultura y el comportamiento comienza a modificarse. Muy bien, muy bien. Yo creo que tenemos algunas otras preguntas también del público, pero en honor al tiempo vamos a pasarles luego las ciertas respuestas y creo que ha sido súper enriquecedor contar con ustedes como panelistas. Muchas gracias a estos grandes líderes de recursos humanos de Latinoamérica. La verdad, sus experiencias y las prácticas compartidas constituyen un gran valor agregado para todos quienes participamos en este congreso. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas del día de hoy. Muchas gracias por sus aportes. Gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y cerrando este panel, lo que continúa es un video de uno de nuestros auspiciantes, un video de Tony, y luego sí vamos a irnos al break del almuerzo y reiniciamos a las 3 de la tarde con la conferencia Tendencias Digitales en Gestión Humana con Hugo Medina de México. Así que los dejamos con el video de Tony y los esperamos a las 3 porque hay mucho más en este congreso, mucho más temas interesantes también. Muchísimas gracias, María Elisa, Lucía, Diego, un abrazo fuerte.